Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y a cada uno de nosotros también en esta hermosa mañana. Es para mí una gran bendición y un privilegio muy grande poder estar acá en Santiago, Chile, y compartir así unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y todo su programa correspondiente a este tiempo final, el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Y a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países también, un saludo muy especial para todos. Para esta ocasión buscamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, verso 25 en adelante, donde nos dice, el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Llenando los requisitos o las condiciones, llenando las condiciones establecidas para recibir lo que Dios ha prometido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Llenando las condiciones establecidas para recibir lo que Dios ha prometido. Ya como nos dijo el misionero Miguel Bermúdez Marín y también acá el reverendo Patricio Lara, estaremos también en Valparaíso mañana, y también el sábado y domingo estaremos en Concepción. Esperamos allá grandes bendiciones también. Chile es un país de bendición. Y ven ustedes, en el programa divino está la tierra de América Latina, la cual tiene la promesa tan grande de poder entrar al reino milenial. Ahora
las naciones estarán sufriendo ciertos desastres, algunas, y siempre oramos para que nuestra nación, Dios la mantenga. Ahora vemos cómo en el programa divino está un terremoto muy grande que vendrá. Y es el terremoto que nos habla que es muy seguramente, o sea, un 99.9%, que es el de la resurrección. Y que al ocurrir ese gran terremoto, miren Los Ángeles, California, todo eso se va al mar. Y toda esa falla también por ahí, falla de San Andrés, que baja por todo eso, pasa por acá también, por Chile. O sea que hay una parte ahí, de arriba abajo, que como se deslinda al agua. Pero vean, queda una parte, pero vean ustedes que hay una escritura que habla de que el mar dejará de existir, o el mar ya no es, creo que es Apocalipsis 21, vamos a ver. Apocalipsis 21, verso 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahora, si el mar ya no existía más, entonces, ¿qué tendrá Dios para el territorio chileno? Porque entonces, si ya el mar no va a existir, le será añadido a Chile mucho territorio. Así que esa parte de la izquierda, que es el Pacífico, que es todo ese mar completo, ustedes los chilenos tienen que reclamar esa tierra. O sea que pueden salir ganando, perdiendo quizás una franja, ganen mucho territorio. O sea que el primer país, y la cosa es que ustedes son listos, porque miren, es finito y es largo. Cualquiera dirá, no, que este es mejor porque mira qué montón de tierra, y Chile lo que tiene es una franja. Sí, pero esa franja cubre todo el frente de todo ese territorio por ahí para el frente. O sea que uno mira las cosas de todos los ángulos, y cuando ve la bendición que tendrá Chile será grande. Así que todo va a obrar para bien. Y muchas veces decimos, pero hay que arrancar a correr e irnos. Miren, eso se viene hablando desde hace años. Pero si usted tiene trabajo, tiene estudios ahí, los niños, y está establecido ahí, pues no va a ser de carga si se va para otro lugar, en lo que consigue trabajo y en lo que se estabiliza. Pues si ya está ahí, está trabajando en la obra, quédese ahí. Ahora, si tiene oportunidad de buscar otro sitio y tiene su trabajo y tiene la escuela a los niños y todo, pues también, o sea, como quiera, es positivo lo que haga el escogido. O sea, con eso no se rochee, como decimos, sino que viva siempre pensando en que usted es una obra creadora de Dios, y usted es un pensamiento de Dios, y usted está aquí con un propósito divino, y que Dios lo colocó ahí. Pues ahí es donde usted va a echar fruto a 100%. Y siga adelante. Recuerden que siempre hay aviso. Y si humanamente
están los noticieros y los astrólogos y todas esas personas, los meteorólogos, que dicen que viene una tormenta y dan los anuncios. Miren, los que estén en las costas o los que estén cerca de los ríos, muévanse de lugar porque viene mucha agua. Así pasa en Puerto Rico, nos avisan con tiempo. Amarre su casa si es de madera, pongan tormenteras y con tiempo, porque ya va acercándose el huracán y es inminente. O sea, ya no hay forma que se desvíe. O cuando viene directo dice, no se preocupen, de a 3 días va a bajar o va a subir por las corrientes de agua, de aire que hay, la va a desviar. Y pues, como quiera, uno está con el martillo y el clavo y el panel pendiente, o sea, siempre listo para prepararse. Si es así, en lo cotidiano, en el mundo, como será también cuando Dios envía a su vocero, o sea, el que da las noticias de parte de Dios. O sea que les avisaría con tiempo también. Y les va a avisar con tiempo antes de eso. O sea que ahí sí se pondría en acción lo que le pasó a Felipe. A huir. ¡Fum! Y estaría ya la persona fuera de peligro. Todo eso va a estar ocurriendo y así como pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Ven, también los ángeles le avisaron y salieron y no recibieron allí Lot y su familia el juicio divino. Ahora, para este tiempo final, estaba prometido por Dios que estaría la espada, la palabra, en medio de su iglesia, y estaría esa palabra, esa espada, dando a conocer los juicios divinos que vendrían, y progresivamente estaría dando a conocer lo que en el cielo, en ese trono de juicio, estaría hablando. En la tierra estaría ese embajador hablando también los juicios que iban a caer o que van a caer en los diferentes lugares. Eso cada vez va a estar más marcado, cada vez. Cuando vaya a venir un juicio, va la palabra a ser hablada y el juicio va a caer. Así como las bendiciones están cayendo ahora sobre la iglesia novia en la preparación, la enseñanza bajo carpa, en donde fue mostrado allí, en esa visión que le dio Dios al reverendo William Branham, y le fue mostrado que había predicación, y esa predicación es nada menos que la fe de rapto. Miren, en este mensaje, la espada del rey, él nos dice allí, encontramos que hay otro lugar donde le fue mostrado que esa espada del rey estaría manifestándose. Fue cuando le fue mostrada la visión de la carpa, y le fue mostrado en la visión de la carpa un lugar pequeño como un cajón, un cuarto de madera de unos 12 pies por 20 aproximadamente. Él dice algo así. Por supuesto, él no tenía una cinta de medir para medir exactamente cuánto tenía, pero haciendo cálculos, él dijo que tenía como 12 por 20 de tamaño. Encontramos que nos fue dicho que en ese lugar iban personas para recibir salud, para recibir sanidad. Él vio la línea de oración, él vio personas entrando, él vio un orden que estaba establecido ahí para poder entrar. O sea, un orden que ya estaba establecido. Eso no lo escribió en un lugar donde dice, de un estudio bíblico, dice, Dios transportó al reverendo William Branham al futuro y vio algo que ya estaba cumpliéndose por algún tiempo.
O sea que no fue que comenzó en ese momento cuando él fue, sino que ya había comenzado de hace un tiempo. Así fue establecido lo de la visión de la carpa catedral. O sea, de esa forma que él vio. Así estaba establecido ya. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por medio de ese instrumento. Ya había ese instrumento, ya había dado las órdenes. Esto se va a hacer así, 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 así. Estaba establecido. Así será, porque ya fue en la visión, ya fue en el mundo invisible y se tiene que materializar. O sea, todo lo que ya fue visto tiene que materializarse en la tierra. Así como en el templo espiritual de Dios, la iglesia, vean, está establecido el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y lugar santísimo corresponde a nuestro tiempo. Ese lugar santísimo que es la séptima dimensión, vean, allá está. Esos dos querubines gigantes de madera de olivo, que en el tabernáculo de Moisés no estaba, pero luego en el templo de Salomón aparecen. Pues por obligación tiene que aparecer en el fin del tiempo esos dos ministerios que representan esos dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, representan a los ministerios de Moisés y Elías en la tierra. En el cielo son los ministerios de Gabriel y Miguel, los arcángeles de Gabriel y Miguel. En la tierra, los ministerios de Moisés y de Elías. Todo lo que en el cielo está tiene que materializarse en la tierra cuando esas etapas se van cumpliendo. Ahora, en el tabernáculo de Moisés, cuando fue dada la orden de que hiciera esos dos querubines de oro sólido encima de la tapa del propiciatorio del arca del pacto, esos dos querubines de oro sólido, él dijo en Éxodo que de en medio de esos dos querubines, dice, yo me declararé a ti todo lo que le hablare a los hijos de Israel. Ahora, miren, vamos a buscar esa escritura allí en el Éxodo 25. Hablándonos aquí de esos dos querubines, verso 25, capítulo 25, verso 18, dice, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. O sea, de una pieza, esta es la tapa, ahí en una sola pieza los dos querubines, ahí dice, y los querubines extenderás por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. O sea, por encima, cada uno, sus dos alas y sus dos alas, cubriendo el propiciatorio. Hará los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente de otro, o sea, mirándose sus rostros, ahí, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, o sea, los rostros de los querubines mirando hacia el propiciatorio. Ahí que habría con un dibujo, pero haciéndolo, vamos a decir así, mirando así. Y el otro allá, mirando hacia el propiciatorio. Todo eso de oro sólido. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, ¿de dónde? De allí, me declararé a ti,
y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora miren, ahí es hablado, y desde ahí es hablado lo que Moisés tenía que hablarle al pueblo. Pero cuando vemos los dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, entonces son colocados en los dos extremos, y una ala de uno y una ala de otro encima de los dos querubines que están ahí de oro sólido, y ellos de pie, y la otra ala en la otra punta y la otra ala en la otra punta, o sea, de punta a punta, llenando esos querubines gigantes todo el lugar santísimo. Pero en esta ocasión, en vez de estar mirando el propiciatorio, sus rostros están mirando hacia el pueblo, hacia el frente. Entonces ya no viene a ser la voz saliendo de ahí, yendo a Moisés y Moisés al pueblo, sino que es directamente de esos dos querubines gigantes, de esos ministerios, al pueblo. Porque al salir del trono de intercesión, entonces la página 134 del libro de los sellos la podemos entender mejor. Cuando este Espíritu Santo que tenemos ahora mismo, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vean cómo viene directamente esa voz de en medio de esos dos querubines al pueblo. Ya es una voz directa de corazón a corazón, de corazón de Dios de la séptima dimensión, que es el alma, al alma de cada escogido. Ahora Él sigue diciendo aquí, a Él estuvo raro una cosa que Él vio, y fue que vio a dos hermanas trabajando ahí para beneficio de aquellas personas que entraban y para los que salían también, porque había una a la entrada y una a la salida. Y vio también a otras personas trabajando en favor de esas personas que venían para recibir el beneficio de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Encontramos que muestra que había un hombre fuerte ahí que empujó, me parece, a la señora que venía en una camilla, pues ese hombre fuerte vino y la llevó hasta adentro. Para salir, ella se acercó, ella se encargó de llevar la camilla empujándola. O sea, para entrar, sí hacía falta la persona. Parece que el hombre fuerte donde se necesitaba era para la entrada, pero para la salida, ellos salían caminando lo más bien. Bueno, él ahí lo que vio fue un orden bien establecido, vio todas las cosas que Dios le permitió ver. O sea, ya ese orden estaba establecido, ya se había dado las instrucciones de cómo hacer las cosas, no era todo en desorden, sino que todo tenía un orden. Vio el grupo, la congregación también. O sea que vio a los que estaban ahí en esa actividad. Vio los que estaban congregados. O sea, los que se fueron y se estaban congregando en esos días en otro lugar, en las casas, porque no creían en ese instrumento. Allá no fue que dijo, y los vi también en las casas. No, la congregación la vio allí. El grupo lo vio ahí. Igual como nos está viendo hoy aquí. Congregados juntos en armonía. Y él se encontraba en otra dimensión. Él, encontrándose en otra dimensión, encontramos que él no había hecho ni había instalado esa carpa.
ni había hecho tampoco ese cuartito de madera. Cuando él llegó, todo estaba hecho. La pregunta para muchas personas sería: ¿dónde y de quién era esa carpa? ¿En qué lugar estaría instalada esa carpa? Ahora sabemos en qué lugar está la carpa instalada: en Calley, Puerto Rico. Ya sabemos el sitio. ¿Quién sería la persona frente a esa congregación y frente a todo ese trabajo? Pues, fácil. Busquen quién es el pastor de allí y quién es el que ha estado al frente de ese trabajo, y ya saben la persona, el nombre de la persona. Ya tienen el lugar y tienen el nombre de la persona también. ¿Ves lo que sencillo que es? Pero eso sencillo para muchos está velado. No lo pueden ver. ¿Quién sería la persona frente a esa congregación y frente a todo ese trabajo? ¿Quién sería la persona que tenía que ver con eso? ¿Y dónde? Son muy buenas preguntas, porque si la persona puede localizar el sitio y la persona, o sea, ven, son las dos cosas importantes: el sitio y la persona. Localizando el sitio y la persona, usted tiene todo planchado. Ya está todo listo. Ya después el Señor sigue abriendo el entendimiento, las escrituras. Lo importante es localizar el lugar en donde Dios estaría en cada edad y en cada dispensación llevando a cabo su obra. Si la persona puede localizar el sitio y la persona, entonces puede situarse en el lugar en donde el hermano Branham desde la otra dimensión vio a esas personas. Y ya ustedes han identificado el lugar y han identificado a la persona. Por consiguiente, ya están en línea con lo que vio el reverendo William Branham. Por lo tanto, es muy importante conocer esas cosas. Si conocemos esas cosas, entonces podemos esperar que Dios cumpla lo que Él le mostró al precursor de la segunda venida del Señor. Encontramos que cuando Él fue llevado a ese lugar, Él dice que vio el pilar de fuego, a la luz que le acompañaba, vio que se movió hacia ese cuartito pequeño, estaba sobre ese cuartito pequeño, y Él dice que allí estaba ocurriendo cosas inexplicables. Dice que las personas que entraban con alguna necesidad, luego salían por otra puerta muy bien, y cuando las entrevistaban no sabían explicar lo que había sucedido dentro de ese cuartito pequeño. En el libro de los sellos es que habla de brazos y piernas, que él escribe allí. En el libro de los sellos vamos a ver la porción que habla de esto, que dice brazos y piernas creadas. O sea, que le falte un brazo o una pierna, ya eso es creación. Vamos a la 281 del libro de los sellos. Abajo dice: yo creo, no lo voy a decir en su nombre, sino en la revelación de mi propia fe, lo que sucedió en el Cañón Sabino el otro día. Yo creo que la hora se aproxima cuando habrá brazos y piernas restauradas y veremos el glorioso poder del Creador. Y escribe brazos y piernas restauradas, creadas. Y ahí nos habla, dice: yo creo que si Él puede hacer que aparezca una ardilla que ni tiene 3 puntos, entonces aquí en esto una persona que le faltaría una parte de su cuerpo solamente, pero aquello fue un animal completo. Él es Dios, yo le amo. Ahora, así como aparecerán brazos y piernas siendo creadas de personas que le falten, también aparecerán cuerpos eternos y glorificados en la resurrección por esa palabra hablada. ¿Ve? Sí, esa ardilla no estaba.
Ahora aparecen piernas y brazos, pero también aparecerán en esos días seres humanos, los cuales han partido, porque ahí nos habla de resurrección. O sea que también esa palabra creadora es hablada y será hablada para resurrección. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. San Juan capítulo 5, verso 25. Y él escribe en carne, o sea, es esa voz siendo hablada en carne, por un velo de carne, como fue hablada la resurrección de Lázaro, cuando fue hablado allí la palabra, Lázaro, ven fuera. Y ese hombre que llevaba ya más de 4 días, porque le dijo, pero Señor, ¿cómo vamos a mover la piedra? Porque él dice, remuevan la piedra, pero ¿cómo la vamos a mover si ya hiede ya? O sea, ya está en un estado de descomposición. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quita la piedra. Si Él nos manda a quitar toda cosa que estorbe para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, quiten esa piedra, échenla a un lado, porque los requisitos y las condiciones, Él es el que las pone, no nosotros. Por consiguiente, si Él nos dice, quita la piedra, pues quítala. Ahora sigue diciendo, y encontramos por la palabra de Dios que el pilar de fuego estaba allí sobre ese cuartito, y encontramos que dentro de ese cuartito estaba alguien allí, alguien que había entrado allí conociendo y cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús: cuando tú ores, éntrate en tu cámara secreta. Ese alguien, ese instrumento, vean, iba a conocer ese misterio, que es entrando a su oficina, a la cámara secreta. En el mensaje, un mensaje de saludo, unas palabras de saludo que él dio en México, a Jalapa, él allí nos habla de que es una oficina para ese instrumento, para estudiar. O sea, si es para estudiar, pues vean, todavía estamos en estas limitaciones, y todavía nos habla allí que todavía no había ocurrido la transformación. O sea que es en una forma progresiva que Dios le iba a estar dando a ese mensajero todo lo correspondiente a este tiempo final. Es un lugar de estudio, para estudiar. No va a venir un cuerpo glorificado a meterse ahí para estudiar. Ahora, sigue diciendo, esa era la cámara secreta de uno que había entendido lo que debía de hacer, de uno que no le interesaba dar una exhibición pública del poder de Dios, sino que conociendo lo que debía de hacer en el tiempo final y que sabía cómo debía de ministrar para beneficio de los necesitados, él, de acuerdo a la palabra, preparó todo, caminó hacia adelante, y nadie sabía cómo acontecían las cosas. Y al hacer de esa manera, eso evitó que el diablo se enterase, que el diablo viniese y echase y escuchase la manera para hacer las cosas en este tiempo final. Esa tercera etapa él no la daría a conocer, ese tercer alón que el ángel le dijo, de esto no le dirás nada a nadie. Ahora, miren, aquí está la partecita que les cité. Esto fue en el 2009, unas palabras de saludo. Y miren lo que se va a cumplir ahí, lo que dijo Cristo: cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre Celestial, el cual te ve, y Él te recompensará en público, el cual te ve y te oye, y Él te va a recompensar en público. San Mateo 6:6, capítulo 6, verso 6. Vean, y todo eso, vean, va a ser entonces un lugar ya destinado para una persona. Y esa va a ser su cámara o su oficina para, ya sea para estudiar, ya sea para estar estudiando y orando por los enfermos. Eso va a ser en esa forma. O sea, ese es un lugar preparado
para esa persona, para ese instrumento. La congregación, sigue diciendo acá en el mensaje que estoy leyendo, la congregación que estaba presente no le interrumpió, mantuvo su orden. O sea, ya es una congregación entendida. Ya los que se tenían que ir, se habían ido. Porque siempre hay personas de estorbo que tras que no hacen nada, pues ocupan un lugar que puede ocupar otra persona. Un asiento. Como hay un dicho que mucho hace el que no estorba. La congregación que estaba presente no le interrumpió, mantuvo su orden. Tampoco le exigió que hiciera las cosas en público. O sea que no se puede decir, pero ¿por qué no acabas de hacer esto o lo otro? No, es un pueblo que sabe, y no es solamente allí, aquí también y en todo lugar. Es un pueblo entendido y sabe. Tampoco le exigió que hiciera las cosas en público, porque en público solamente los escogidos lo que necesitaban era que les trajese el mensaje para ese tiempo. Porque eso es mucho más que cualquier milagro físico que se ha hecho. Y eso es lo que da la fe para el rapto a los escogidos. ¿No es importante eso? ¿No es más importante eso? Claro que sí. Ahora miren, en el mensaje ¿por qué tuvieron que ser pastores? Nos dice en la página 32 de este mensaje, dice: ahora, para todos los que todos así conocemos a Israel, no recibieron la palabra del profeta pastor. No todo Israel lo recibió. Ahora note, ellos se quejaban, cuando estaban ejecutando los milagros, él era una gran persona. Pero cuando vino a su mensaje, eso era diferente. Todas las grandes señales le siguen a un nuevo mensaje. Sabemos eso. Se quejaron en el desierto y murieron por miles. Francamente, no habían ni 2 de ellos que jamás hayan cruzado que fueron salvos de 2,5 millones. De 2,5 millones. 2 de 2,5 millones. Usted dice, ¿qué les pasó a ellos? Están eternamente perdidos. Todos ellos, hermano Branham. Jesús dijo eso. Ellos dijeron: nuestros padres comieron maná en el desierto y bebieron de la roca. Y Jesús dijo, ellos están todos muertos, eternamente separados. Ve, todos ellos. Note, ellos se quejaron acerca de la manera provista por Dios. Esa fue la razón por la cual murieron ellos. En el libro de citas hay un lugar, en la página 140, allí nos habla del párrafo 1252. Ahí es que nos escribe él del camino provisto por Dios. De Moisés se quejaron y murieron. Ese es el extracto que está colocado allí de este mensaje que estoy leyendo. Noten, ellos se quejaron acerca de la manera provista por Dios. Esa fue la razón por la cual murieron ellos. Ahora, atentamente, que no les escape estas últimas observaciones. Ellos se quejaron. Lo que los hizo morir en el desierto fue que ellos se quejaron acerca de la manera provista por Dios. Un profeta, el liderato de un hombre. Ahora ya vean allí lo que leímos, que ya para ese momento ya no hay ningún quejón allí. Porque él dice que ni le interrumpieron y ni siquiera le exigieron. Ya no estaban los quejones y los burladores ni nada de eso, ya estaban fuera. El liderato de un hombre. Dígame cuándo Dios ha usado antes un grupo para lidiar. Usted no lo encontrará en la Biblia. Un hombre, la palabra vino a Moisés. Ahí él escribe, se quejaron del camino proveído por Dios.
y fueron separados eternamente de Dios. Coré, todos conocemos que él se juntó él mismo y se quejó de que Dios no era justo en hacer una cosa como esa, de hacer un hombre con el mensaje. Él dijo: somos todos santos, ¿por qué no podemos tener una denominación? ¿Y por qué no podemos arreglar esto y hacer aquello? Pues mandar también y hacer lo que cada uno le quisiera hacer, lo que le placiera. Dios le dijo a Moisés: sepárate tú de él, he tenido suficiente de esto. Ahí escribe: un hombre con un mensaje. Y recuerde, Judas habla acerca de la misma cosa en los días finales. Eso es correcto. Judas no es Judas Iscariote, sino Judas, el libro de Judas antes de Apocalipsis. Eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. También sabemos lo que le sucedió a Coré y el resto de aquellos quienes cuestionaron a la palabra de Dios y la sabiduría de Dios de aquel liderato de un hombre. Cada uno de ellos perecieron. Ahora, quienes cuestionaron, vean lo que dice aquí, están representados en Datán, Abirán y Coré. Todos los que cuestionan, y en todo tiempo hay personas así que les gusta cuestionar. Ahí escribe: perecieron, y escribe: el liderato de Dios en un hombre, el pastor profeta. Ahora vamos a notar a Dios en el pastor profeta, mostrándonos sus futuros planes en la próxima voz de su señal. Ahora observe, lo vemos aquí, lo vemos ahí, ahora vamos a observarlo en la próxima señal. Ahora observe, él fue enviado a sus hermanos en esclavitud, bajo servidumbre, con un mensaje de liberación, con una señal dada de Dios para probar sus reclamaciones. Escribe Jubileo ahí. Israel fue por su mensaje. Ellos lo creyeron, cada uno de ellos, pero en el tiempo del atardecer. Ellos fueron por sus milagros, pero en el tiempo del atardecer, cuando ellos, él dio su mensaje, era diferente. Todos los que no creyeron en aquel mensaje murieron. Y escribe el mensaje del juicio que vendría, la señal. Eso es correcto. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje fue del juicio que iba a venir al atardecer. El tiempo del atardecer salió a través del campo de Israel para investigar si el pueblo habría creído el mensaje de su pastor profeta. Y todos los que no lo habían creído perecieron. Y escribe ahí: perecieron. Ahora miren, en este otro mensaje titulado tiempo de separación para recibir la promesa, aquí nos dice, y fíjense que cuando el Señor ascendió era más de 500. Luego solamente quedaron 120. Y ya mismo vamos a ver por qué quedaron tan pocos. Entre todos los 500 y pico que habían, ahí estaban los dos grupos, creyentes verdaderos y creyentes manufacturados, o sea, fatuas, vírgenes fatuas. Pero el profeta dice que lo que hace la separación de los tres grupos es la palabra. Siempre es la palabra. Eso está en una porción aquí del libro de citas, en el párrafo de la página 9b, párrafo 81. Ahí nos dice: pero cuando un hombre es nacido en el mundo, para un creyente él se convierte en un nazareo. Cuando se separa a sí mismo de cualquier cosa que sea contraria a la palabra, una separación total. Ahí encima escribe: un nazareno es igual uno que se separa de toda cosa contraria a la palabra. Jesús dijo: yo vine a separar el hombre de su esposa, a romper una familia, y aquel que no tome su cruz y me siga
no es digno de ser llamado mío. Una separación de todas las cosas, de cualquier cosa, de la iglesia, de la comunidad, de las creencias, de la familia o de cualquier cosa que se interponga entre usted y el creer toda la palabra de Dios. Si su alma no acentúa cada promesa hecha para esta hora con un amén, esto quiere decir que hay algo malo en algún lugar. Usted necesita una separación. Y ahí dibuja una piedra angular a la derecha y las edades. Y encima ahí escribe el alma de la persona y el alma de la iglesia y el alma de las virtudes, que es el amor divino, Cristo. El alma y el sentido. Con el alma decirle amén a la palabra. Con el alma decirle amén a la palabra. Y ahí dibuja también, luego de ahí dibuja una piedrita angular y como la parte de abajo de las edades. Ahora miren en este mensaje los ungidos de los últimos días. En la página 43 de este mensaje nos dice: noten los ungidos, solo la palabra los separa. No las señales, no. Harán las mismas señales, pero la palabra es lo que los separa. O sea que antes de todo eso que fue visto, señales y milagros internacionales, primero viene esa separación. Y lo que hace esa separación es la palabra. Seguro, todos profetizaron, todos hicieron esto y aquello. Seguro, todo igual. Jesús dijo que harían la misma cosa, pero la palabra es lo que los separó. Noten, no será señales. Y dibuja una estrella de David a la derecha. O sea, lo que le antecede a esas señales son, y es la palabra. Ahora sigue diciendo, el profeta dice aquí, cuando lo sobrenatural es manifestado, dice que produce 3 grupos y que en toda congregación hay 3 grupos. Página 154 del libro de citas, párrafo 1380, dice: ¿qué es esa atracción allí arriba en el cerro? Es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía. Eso siempre causa una atracción. Hace subir todos los críticos, los buitres y las águilas también. Todos ellos se juntan para hallar lo que está aconteciendo. Algunos por la curiosidad, algunos otros vienen para encontrar faltas, mientras otros vienen a criticar. Hay todos tipos que se han juntado. Ahí hay de todo. Ahora, para eso es enviado ese ángel segador con esos ministerios para llevar a cabo esa separación. Encima escribe: la atracción es porque Dios haciendo historia y cumpliendo la profecía. Ahora sigue diciendo, pero dice que también lo que separa a los 3 grupos es la misma palabra. En el mensaje reconociendo el día y su mensaje, aquí nos dice en la página 16 de este mensaje: para que sus profetas les puedan ser revelados en estos últimos días, no se puede hacer por medio de la fiesta de las trompetas. Hablando por medio de Oseas, él dijo a Israel: yo he cortado. En otras palabras, él dijo: yo los he separado por medio de los profetas. De esta manera, Dios reclama a su pueblo. Él los separó de entre el resto de las naciones. Ahora voy a hacer aquí una pausa y regresar para poner un paréntesis aquí
que lo pasé por alto, porque dice, para que sus profetas les puedan ser revelados en estos últimos días, y entre paréntesis, escribe no se puede hacer, pero eso viene hablando de lo que viene hablando más atrás. Lo voy a leer sin esa parte. Para que sus profetas les puedan ser revelados en estos últimos días por medio de la fiesta de las trompetas. O sea que es por medio de la fiesta de las trompetas que se lleva a cabo esa labor. La fiesta de las trompetas es una fiesta que muestra el juicio divino. Hablando por medio de Oseas, él dijo a Israel, yo he cortado. En otras palabras, él dijo, yo los he separado por medio de los profetas. De esa manera Dios reclama a su pueblo. Él los separó de entre el resto de las naciones. ¿Con qué? Con su espada de dos filos, su palabra. Él separó su nación de entre las naciones por medio de los profetas, su palabra vindicada. Así también Él ha separado a su novia de entre las denominaciones, con su palabra. Escribe Elías. Fue prometido en Malaquías capítulo 4 que sucedería en los últimos días. Separó a su novia, la cortó de entre las demás iglesias, como con los profetas cuando separó a Israel. Sepárense de los demás. Y escribe allí, Dios corta, separa a su pueblo por medio de profetas. Dios los reclama por medio de profetas. Dios hace esa separación y hace esa reclamación por medio de profetas. Ahora sigue diciendo, o sea, cuando se aplica la palabra y se ponen las condiciones que Él ha establecido y se cumplen, o sea, cuando hay condiciones que Él ha establecido para ser cumplidas, vean, ahí entonces ocurre el sal para afuera. No, a mí eso no, conmigo no va eso. Miren en el libro de citas, página 111, y ahí es que se lleva a cabo la separación. Página 111, párrafo 973, dice, pero Jesús vivió en un mundo que nadie conocía ni entendía. Él era una persona muy rara, vivió en un mundo o atmósfera de fe perfecta en el Dios perfecto, el cual era el mismo. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta del cristiano, lo cual somos, seríamos entonces como místicos a los del mundo. La gente no nos entendería, caminaríamos en el Espíritu, haríamos lo que el Espíritu dijere y dejaríamos de hacer lo que el Espíritu nos prohibiera. ¿Ve? Entonces, cuando un hombre vive por fe y camina por fe, la sustancia, entonces él está parte de todo el mundo y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Entonces estamos llegando al material para formar la novia, es decir, a las condiciones para ser raptados. Porque tenemos que llegar a las condiciones, ¿para qué? Para ser raptados. Es por el propio bien del escogido. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades a la derecha, ahí en la parte de abajo, en el margen a la derecha. Sigue diciendo, o sea, cuando se aplica la palabra y se ponen las condiciones que Él ha establecido y se cumplen, el resto se va, porque no quiere llenar las condiciones establecidas para recibir lo que Dios ha prometido. ¿Para recibir qué? Leímos ahí. Para recibir la bendición del rapto, ser raptado. O sea, ser transformados y ser luego raptados. Ahora miren el mensaje de las tres clases de creyentes. En la página 24, 23 abajo, dice, hallamos que estos obran tal como su padre Judas. Allí estaba Pedro y los demás apóstoles, que eran los creyentes verdaderos. Allí estaban los 70, que representan los incrédulos, y Judas todavía estaba allí con ellos, el cual era el creyente manufacturado. ¿Qué hacen estos? Estos son los que permanecen hasta que puedan hallar algún error. Todo el tiempo están buscando la falla
para ver cómo se puede explicar la cosa. ¿Cómo se puede explicar la cosa? Están buscando para ver si es un truco o alguna cosa de magia. Están simplemente esperando la oportunidad para venderlo. O sea, buscando la escapatoria, lo están buscando, mientras que el incrédulo no espera. Él condena el asunto y se va. Ese es el más rápido que se va. El manufacturado es que se queda hasta el final. Como yo decía, como la lailla, y sigue ahí, hasta el final. Escribe a la derecha, el incrédulo se va. Creyentes manufacturados es igual los Judas. El creyente, por el contrario, suceda lo que suceda, él de todos modos lo cree, porque es la palabra. Lo cree porque usted es palabra. Y al escuchar palabra, pues va a creer lo que usted es. Usted cree porque usted es palabra. Y usted por consiguiente cree en la palabra. O sea que usted está creyendo en usted mismo. ¿Ve? También, porque usted es palabra. El incrédulo se marcha cuando oye la primerita cosa que no le gusta. Allí es cuando él muestra sus colores, muestra que es un incrédulo. Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde el principio. Ahí está contestada la pregunta para algunos. Si dicen, ¿por qué se fue fulano? Bueno, porque no era de nosotros. Tan sencillo como eso. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Arriba le escribe, los que se van salieron de nosotros porque no eran. Si el hermano Branham, cuando vio a ese grupo, que ese grupo está representado también todos los grupos en toda la América Latina y el mundo entero, pero él vio a ese grupo allí en específico. Cuando él vio a ese grupo, ya él los vio a todos los que estarían ya en el fin del tiempo listos para recibir la promesa de la transformación. Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde el principio. Ellos comenzaron con nosotros. ¿Ves que empiezan muchos desde el comienzo? Hasta dicen, yo llevo más de 50 años aquí. Ajá, ¿y ahora dónde está? ¿De qué le valió? De nada. 50 años perdidos, más todo lo que va a perder ahora, más adelante. Pero ya eso es predestinación. Lo importante es usted. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Y quién es usted? Pablo dijo, corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer la verdad? Salieron porque no eran de nosotros. Miren, aún Judas estuvo desde el principio, un ministerio tan grande que tuvo. Y vean ustedes, para dónde cogió él y para dónde cogió el ladrón que estaba en la cruz. El último, que no hizo nada, recibió una bendición grandísima, versus Judas, que tuvo todo el ministerio ahí, hasta sacando demonios y todo de personas y muchas cosas. Pero miren, ¿de qué le valió? De nada. Vino de donde se fue de donde había venido. Cuando estos ven la palabra corriendo perfectamente, ellos quieren obtener alguna clase de truco que ellos también puedan obrar. ¿Ve usted? Pero los creyentes verdaderos no dudan nada. Ellos creen lo que está escrito en la palabra y prosiguen hacia adelante. Así es. Quédese siempre con lo que está escrito. Por eso, como fue hablado, que estaría Dios cumpliendo su segunda venida. A través del reverendo William Branham lo habló. Él dice, como él lo dijo, así es. Si no está escrito, entonces apártese sin importarle lo que esté sucediendo. Tiene que estar escrito. Y cuando ellos ven esa palabra escrita, lo creen. Cuando ellos ven a Dios moviéndose en su palabra y ven la hora y el mensaje y el tiempo, entonces caminan con eso. Caminan hacia adelante.
Ahora, sigue diciéndole aquí, porque le es locura, le es escándalo, porque eso son cosas nuevas que no se habían hecho antes. Y como son cosas nuevas, es difícil doblar esa esquina como edad, como dispensación, como individuo, de cosas que se venían haciendo y cambiar eso. Uy, ahí vienen las críticas, las personas que se burlan de esos cambios. Pero vean, a nosotros eso no nos hace efecto. Más bien, vamos llenando esas condiciones porque lo que deseamos es las promesas para este tiempo. Cueste lo que nos cueste, lo hacemos. Como lo leí hace poco de un mensaje que él dijo, pero si antes era así, a mí no me importa cómo él era. A mí lo que me importa es lo que esconde ese velo, lo que está detrás de ese hermano, de esa hermana. Eso es lo que me importa a mí. No, pero es que era así. A mí no me importa quién era. ¿Quién es ahora, en este momento? Ahora búscate quién eres tú. Ya yo sé quién soy yo y usted sabe quién es usted. Bueno, pero para llenar las condiciones, para recibir lo que Dios ha prometido, hay que llenar esas condiciones, porque para todo hay unos requisitos. ¿Ven? Ahora seguimos en el mensaje que comenzamos leyendo, la espada del rey. Sigue diciendo. Vamos a ir un momentito aquí porque hay otro lugar que no se me pase aquí por alto. En este mismo mensaje, déjame ver si en la página 35 del mensaje 3 clases de creyentes, vamos a ver una partecita aquí también que nos habla de la palabra siendo la obra de separación. Vamos a ver, página 35 abajo. Esto es lo que siempre separa a estas 3 clases de gente, la palabra. Ahí escribe: la palabra separa las 3 clases. En cada edad ha sido así, desde el principio. Cuando Dios manda algo a la escena, lo cual está claramente identificado en su palabra, hay aquellos que lo siguen, que reclaman ser creyentes, y ciertamente que lo son. Estos son los que por ninguna razón vuelven atrás. Ellos creen la palabra. Ella escribe: el creyente no vuelve atrás por ninguna razón. El creyente, y te dice: yo no vuelvo atrás por ninguna razón. El creyente no vuelve atrás por ninguna razón. Y por cuanto uno se queda en la palabra, ellos lo creen. Ahora, con la otra clase, sí hay algo un poco diferente a lo que ellos creen. No les importa cuánta identificación haya de parte de Dios. Ellos dirán: bueno, yo no sé qué decir de esto. Ese es el incrédulo. ¿O qué será? ¿O será usted uno de los que siguen al ministerio hasta hallar el momento oportuno? Estuvo hablando del incrédulo, ahora va a hablar del manufacturado. ¿O será usted uno de los que siguen al ministerio hasta hallar el momento oportuno para decir: ajá, aquí está la falla? Un Judas capaz de meter el cuchillo por la espalda como él lo hizo, de frente, de una forma, y después de espalda, hablando un montón de cosas. Cada uno de seguro lo ha vivido. Yo lo he vivido, pero vean, él siempre me decía: sigue adelante, y no le prestas atención a eso. Ahora es que uno entiende muchas cosas del por qué Él nos cuidaba y que ahora estamos aquí en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la bendición más grande. Por eso le agradecemos a Él que nos haya cuidado, nos haya guardado, que ningún espíritu contrario se haya metido en nuestras vidas, sino que Él, con su misericordia y por su misericordia y su gracia, nos ha perdonado, nos ha justificado, y que Él sabe que hay honestidad en nuestro corazón, hay limpieza en nuestro corazón,
y le hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho: Señor, aquí estoy, este soy yo. No hay nada de duda, de incredulidad en mí. Y si hay algo, muéstrame para quitarlo también. Yo estoy aquí colocado para llenar tus condiciones, tus requisitos, porque yo sé que soy un hijo de Dios que va a ser transformado. Cuando usted habla así, con propiedad, esa promesa es mía. Y cuando lo señalan a usted: no, porque usted hizo esto, que usted también era uno. No, pero eso era antes. Ahora, ¿quién soy yo ahora? No me señales para atrás. Ya eso ni lo recuerdo. ¿De qué estás hablando? Porque no recuerdo. No, que tal cosa, mira aquí, mira esto, mira. No sé ni qué me estás hablando. Pero es que tú estabas conmigo cuando hicimos esto. ¿De qué estás hablando? No me acuerdo de nada de eso. Ahora háblame de ahora. Dime de lo que soy yo ahora. Alguien que puede decir: yo sabía que tarde o temprano eso iba a salir a la luz. Porque rápido le empiezan a sacar cosas a las personas. Allí lo tienen. Así obra el creyente manufacturado. O sea, en la parte final empieza a sacarle los trapitos sucios a los hermanos. Mira, él hizo esto, mira. Ese es el creyente manufacturado. Así es exactamente. Y lo vemos claramente en la Biblia. No pasó eso allí cuando cuando lo entregaron a Jesús. Es que él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y él dijo ciertas cosas, le sacaban lo que él había dicho. Y también le decían: pues si este es un amigo de publicanos y rameras, sacándole la vida de Jesús. Ahora miren, continuando en el mensaje que estábamos leyendo, la espada del rey. Cuando veamos la palabra de Dios encarnada en un hombre y escuchemos el mensaje de ese hombre, escuchemos el mensaje que ese hombre está trayendo, estaremos viendo entonces la espada de Dios, la espada de 2 filos, la espada del rey en la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. No estarán viendo una espada literal, sino una espada espiritual, que es la palabra de Dios, que es los truenos, que es el mensaje del ángel fuerte de Apocalipsis 10. Ahora vamos a detenernos aquí en este mensaje antes de seguir en este otro mensaje, los genes de la palabra. Miren, allí nos dice: si sin la lluvia de la enseñanza de los truenos de Apocalipsis capítulo 10, ninguna persona podrá recibir la fe para ser transformado, no podrá recibir la fe para ser raptado, y los muertos en Cristo tampoco podrán recibir la fe para ser resucitados. Sin la lluvia de la enseñanza de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. O sea, esa espada de 2 filos es la voz de los 7 truenos por medio de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10. Ahora él dice que sin esa voz, si no la escucha la persona, no puede ser transformado, porque no puede recibir la fe de rapto, de lo cual en la página 82, miren, del libro de citas, párrafo 696, nos dice: mire dónde estaban las voces en los truenos, no en el cielo, en la tierra. Y dibujó una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. O sea, los truenos están en la edad de la piedra angular. Los truenos nunca fueron hablados de los cielos, fueron hablados en la tierra. Después de que todo sea hecho completo, entonces estos 7 truenos, voces, es la única cosa que está pegada al libro, que no es revelado, ni aún está escrito en el libro. Oh, vaya, quisiera poder lograr eso en la gente y actualmente pudiera, 3 puntos, no falle, por favor, no esta vez. Me estoy preparando para dejarlos. No falle. Si en algún tiempo ha oído, oiga, aquí antes de continuar, aquí en el párrafo encima,
escribe: las voces de los truenos estaban en la tierra. Es igual por profeta. Estos sellos son la parte de atrás del libro, y al tiempo que el séptimo ángel está sonando, todos los misterios que están escritos en el libro son terminados, e inmediatamente el libro que estaba abierto y escrito por dentro es cerrado. Los misterios de Dios son consumados, y estos son los misterios de Dios: el partir de la iglesia y todas estas otras cosas. Ahora, cuando Él comience a sonar, el misterio será consumado. Ahora note, entonces es el tiempo para que las voces del séptimo sello, o sea, las voces del séptimo sello de Revelación 10 sean revelados. Y ahí donde dice: y escrito por dentro y cerrado, ahí dibuja una estrella de David a la izquierda, y encima escribe las voces del séptimo sello en el margen arriba, y a la derecha también hacia arriba escribe los truenos, las voces del séptimo sello. Isaías 61, verso 2. En la página 88 del libro de citas, también en la 751, allí también nos dice: aquí en esta porción que es del libro de citas, que es un extracto del libro de los sellos, dice: pero piensen, ahora Él escribió esto, pero cuando Él iba a escribir sobre estos otros 7 truenos, Él dijo: no los escribas. Se lo había comisionado a Él a escribir todo lo que Él había visto. O sea, Juan, en el libro del Apocalipsis lo vemos. Pero cuando esos 7 truenos acá en Revelación 10 se dieron a conocer, Él dijo: no los escribas, no lo escribas, no lo escribas en lo absoluto. Son misterios. Ni aún nosotros sabemos lo que es. En mi opinión, ellos serán revelados rápidamente. Y escribe los 7 truenos, ahí a la derecha. Y cuando esto sea hecho, dará fe para ese rapto de gracia, para esa iglesia. ¿Cuándo qué se ha hecho? Cuando se dará la fe para el rapto, cuando esos 7 truenos hayan emitido sus voces. Y cuando esto sea hecho, o sea, el escuchar esos truenos, cuando esto sea hecho, dará fe para ese rapto de gracia para la iglesia. Y escribe: fe de rapto. Solo nosotros nos movemos a través de todo lo que conocemos. Hemos observado todo a través de todas las dispensaciones. Hemos visto los misterios de Dios. Hemos visto la aparición del gran recogimiento de la novia en los días finales. Pero todavía hay ahí dentro, con lo cual no podemos iluminarnos. Pero me imagino que cuando esos misterios comiencen a salir, Dios dijo: detente ahora, espera un minuto, yo lo revelaré en aquel día. Juan, no lo escribas en lo absoluto, porque ellos titubearán. O allá en el libro de citas escribe: tropezarán sobre esto, en el libro de los sellos. Solo déjalo ir. Yo lo revelaré en aquel día, cuando ellos tengan razón para ver. O sea, cuando ellos tengan necesidad de saberlo. Y encima le escribe: los truenos es igual, darán la fe de rapto. Ahora, en este mensaje el Evangelio regresará a los judíos. Miren, Él nos dice: y cuando esté plenamente manifestada la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí los truenos estarán emitiendo sus voces. Entonces, ¿dónde es que los truenos estarían emitiendo sus voces? Cuando esté cumpliéndose la tercera etapa, en el cumplimiento de la tercera etapa. Y esto fue en el 2014. Y cuando esté plenamente manifestada la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí los truenos estarán emitiendo sus voces. Será una necesidad para los escogidos de escuchar y estar conectados desde donde ese sitio que vio el reverendo William Branham,
que fue mostrado, en donde había predicación y en donde había una serie de cosas, ¿tendrá la iglesia novia que estar conectada ahí? Pues claro que sí, porque si Él dijo que ahí es que los truenos iban a estar emitiendo sus voces, ¿quedaría la iglesia novia la fe de rapto? Pues hay que estar conectado con el lugar donde la fe de rapto esté siendo impartida. Como Él decía, y muchos ni se imaginarán o ni sabrán que esos son los truenos, por la forma tan sencilla que Dios lo iba a cumplir. Lo está cumpliendo. Y dice, ahí los truenos estarán emitiendo sus voces. ¿Dónde? En la visión de la carpa, el cumplimiento de la visión de la carpa. Y lo que contienen las voces de Cristo, el león de la tribu de Judá, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Es el misterio del séptimo sello, el misterio de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. En la página 92 del libro de citas, párrafo 792 nos habla, empieza en la página 91 abajo. Ahora recuerden, ahora en la primera edad de la iglesia era la edad del león. Ese era el león de la tribu de Judá, Cristo. Su propia influencia de vida tomó esa edad. Ese fue el primer animal, lo cual significa poder que contestó por voz humana. Y dibuja una estrella de David a la derecha y escribe encima, león es igual, poder por voz humana. O sea, los truenos serían emitidos, siendo hablados por voz humana. En la 62, página 62 también, nos dice del párrafo 541, ahí nos habla de todo ese plan que Dios estaría llevando a cabo. Dios tiene un plan. Afuera de ese plan, no me importa qué tanta sabiduría esté detrás de ello, qué tantos edificios finos de millones de dólares, qué tantas escuelas de teología, qué tantos hombres santos y santo esto y santo santo. No hace diferencia de ninguna manera. Si una palabra de la Biblia de Dios es negada, ello es del diablo. Y escribe encima, Dios tiene un plan. Y ese es el plan que Dios tenía para este tiempo. Que en el cumplimiento de la visión de la carpa, vean, Dios le mostró al hermano Branham su plan, el plan final. Aquí es donde Dios estaría llevando a cabo su obra final. Lo transportó hacia esa hoja de ese plano, lo llevó allá y le mostró lo que estaba aconteciendo. Es como en el plano de una casa. Vean ahí, empieza con la zapata, el terreno, la zapata, todas las fundaciones, sigue pasando la hoja y sigue viendo las columnas y ve ahí luego del piso, la zapata del piso, las columnas, las paredes, luego ve el techo y cómo se fue formando, ve los planos de electricidad, los planos de plomería, luego las terminaciones, ve las ventanas, las losas, las puertas, las lámparas, todo lo que va, y llega a una de las hojas que ya está con matas y todo, le ponen ahí el arquitecto, los dibujos, le pone todo y hasta le pone las personas. Ven que en algunos planos le ponen personas, hasta los niños jugando y todo. Pues vamos a decir que el hermano Branham fue llevado a esa última hoja, cuando estaba la iglesia novia ya en sus últimos días, ya para Dios habitar en ese hogar, en esa casa, en toda su plenitud. Ya lo que faltaba después, las otras hojas, es la llave para entrar a la casa nueva. Y Dios está por entrar a nuestra casa, porque Dios la está terminando. Estamos en terminaciones, y en terminaciones se requiere alguien de determinación para llevar a cabo esa construcción bien hecha al final. Un detallista, y el único detallista que nosotros hemos conocido desde el principio es el Espíritu Santo. Es el que nos está detallando cada detalle de nuestro ser. Ahora sigue diciendo acá en el que estábamos leyendo, la espada del rey. Dice, por lo tanto, esa espada, ese mensaje, ese ministerio operado, eso es la tercera etapa.
Y esa tercera etapa, el lugar final en donde Él se manifiesta, es como fue mostrado en la visión. Muchas personas no pueden comprender que Dios lleva su plan de una manera progresiva hasta que lo lleva a la total perfección. En el mensaje, vamos a ver aquí el rapto, en la página 35 de este mensaje nos dice, 35 abajo dice: ustedes oyeron el mensaje el otro día, tratando de hacerle servicio a Dios fuera de su voluntad. David era el rey ungido, y toda la gente estaba gritando que estaba bien hacer eso, pero él no había consultado con el profeta de Dios, y por eso un hombre murió, y toda la cosa no sirvió de nada. Nunca trate de hacerle un favor a Dios. Espere hasta que las cosas sucedan según el plan de Dios. En la tercera etapa no se puede adelantar ninguna persona. Hay que ir al paso del Espíritu Santo. Ahí a la izquierda escribe hacia arriba: no trate de tomar el lugar de predicador. Corrijo, no trate de tomar el lugar de predicador. Yo voy a hacer esta gran cosa, voy a empezar esto o aquello. Porque él dice: nunca trate de hacerle un favor a Dios, espere hasta que las cosas sucedan según el plan de Dios. La persona diciendo: yo voy a hacer esta gran cosa, voy a empezar esto o aquello. Cuidado, hermano, David no hizo aquello por ignorancia. Natán estaba en el país en aquellos días, pero no fue consultado por nadie. David consultó a los capitanes de centenares y millares. Toda la gente estaba gritando y teniendo sensaciones y bailando. Tenían todas las emociones religiosas, pero todo esto no estaba en la línea y el orden de la palabra de Dios, y falló. Cualquier otra cosa que no está en la línea y el orden de la palabra de Dios perecerá. Solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y ella escribe: espere hasta que las cosas sucedan según el plan de Dios. O sea, no podemos hacer las cosas aún haciéndolas con buena intención, pero si no está conforme a la voluntad de Dios y a las condiciones de Dios, no le va a salir. Mejor esperar a que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Ahí a la izquierda escribe la línea y el orden. Hay una línea trazada y hay un orden trazado. Arriba escribe: espere hasta que las cosas sucedan según el plan de Dios, o sea, según su programa. Ahora sigue diciendo él aquí: muchas personas no pueden comprender que Dios lleva su plan de una manera progresiva hasta que lo llevan a la total perfección, y que Dios puede mostrarle a una persona una parte o una porción de su plan, o puede Dios mostrarle algo que estará pasando en su obra en un día o en una semana, pero esa persona no saber lo que pasó la semana anterior, o el mes anterior, o el año anterior en la obra de Dios, en ese plan progresivo que Dios estaba llevando a cabo. En la página 62 del libro de citas, aquí nos habla que Él siempre obra por medio de seres humanos. Vamos a ver si es aquí. Y que el diablo también obra por medio. Sí, aquí en la página 62, párrafo 547, miren, dice: tanto como tenemos aquí un diablo, casi ni es dañoso a menos que él pueda tener alguna cosa en que trabajar. O sea, el enemigo necesita
alguien por quien obrar. Ahora, ¿por qué? Dice que el diablo es atado, será atado por 1000 años. Usted pensará que estará así, atado por 1000 años. El diablo es atado por 1000 años porque no tendrá personas por quien obrar. Por consiguiente, está atado. Luego del milenio, cuando ocurra esa resurrección general, vuelve a obrar el diablo. Ahí es desatado. ¿Cómo es desatado? Porque puede obrar en las personas que había engañado antes. ¿Ve? Él tiene, ustedes recuerdan aquellos diablos que fueron echados fuera de Legión. Ellos quieren hacer más travesuras, así que ellos querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen que tener alguna cosa en que obrar. Ahí encima escribe, el diablo no puede hacer daño si no tiene con quién trabajar. A la izquierda escribe la serpiente, Caín, Judas, el anticristo, la bestia. Y dibuja y escribe 2 o 3 escrituras ahí. Alguien por medio de quien obrar. Y ese es el mismo modo que Dios hace también. Él tiene que tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por medio de nosotros. Y arriba escribe, la cabeza necesita un cuerpo para obrar. Ahora sigue diciéndolo aquí. Y quizás para cualquier persona que no entienda esto, podrá mirar para atrás y decir, bueno, es que yo no veo estas cosas que fueron vistas que estarían aconteciendo. O sea, ¿qué dirán? Que lo que está pasando no es lo que el hermano Branham estuvo viendo. Vamos a decir, en el mensaje, ahí también en las 3 clases de creyentes, en la página 18 de este mensaje nos dice, allí lo tienen, es el Espíritu el que da vida a la palabra, es el Espíritu, no el credo, es el Espíritu Santo quien le vivifica la palabra. Y de esa manera llega a ser algo vivo, algo que usted lo ve por la fe y sabe que así es porque la palabra así lo dice y el Espíritu le vivifica la palabra a usted. Y hallamos que al hacer esto, los incrédulos, cuando uno dice algo con lo cual ellos no concuerdan, ellos se marchan diciendo, yo no tengo que creer eso. Eso mismo está llegando a ser tan notorio en el mundo hoy día. Uno se pone a decir algo y todo el mundo llega. He visto esto en las campañas. Llegan grandes multitudes y cuando nos ponemos de pie y comenzamos a decir algo, se quedan viéndonos y esperando por pocos momentos. Pero cuando comenzamos a decir, Jesucristo se identificó como el Mesías porque Él fue el profeta, al decir eso, algunos vasos que se consideran llenos se van. ¿Qué es? Es que son incrédulos. Escribe, los incrédulos se van. Usted me dirá, usted está suponiéndose eso. Eso no es cierto. No soy culpable de esto. Estoy diciendo exactamente lo que la Biblia dice aquí en esta porción. Ellos eran incrédulos y se marcharon, aunque eran discípulos. Pero esto que oyeron era contrario a lo que ellos creían. Decían, ¿quién puede creer tales cosas? Eran fariseos y saduceos que habían salido de sus organizaciones y se habían unido al maestro. Ahora vea esto. Cuando lo sobrenatural es manifestado, eso produce 3 clases de creyentes. Ahí escribe, cuando lo sobrenatural es manifestado, produce 3 clases de creyentes. Así sucedió en Egipto. Allí también apareció el incrédulo y el creyente manufacturado. Así que allí también estaban las 3 clases. Aquí tengo escrito lo suficiente para continuar toda la noche. Si tuviese que explicar cómo es esto, donde quiera que miramos, hallamos esos 3 grupos. Siempre ha sucedido así. Ahora fijémonos bien en estos 70. Ellos salieron de la presencia del Señor porque sus enseñanzas no estaban de acuerdo con lo que ellos pensaban que era la verdad.
pero a nosotros no nos toca pensar nada. Lo importante es lo que Él dice. Tenemos que renunciar a nuestro propio pensamiento y decir solo lo que Él dice. Así es la verdadera confesión. Confesar significa decir lo mismo. Y escribe renunciar a nuestro pensamiento. Así es la verdadera confesión. Confesar significa decir lo mismo. Si yo confieso algo que sucedió, entonces tendría que decir exactamente lo que sucedió. Esa es la verdadera confesión. Y Él es el pontífice de nuestra confesión, o sea, nuestra profesión, diciendo lo mismo que Dios dijo, que dijo Dios. Y así todo estará correcto porque estaremos simplemente repitiendo la palabra de Dios. Ahora Él está aquí hablándonos de que las personas dirán, pero es que yo no veo estas cosas que fueron vistas que estarían sucediendo. Y sigue diciendo, pero es que cuando Dios le mostró al precursor de la segunda venida, cuando Él le mostró la visión de la carpa y fue colocado en ese lugar, y Él vio las cosas que vio, eso fue en uno de los cultos. Pero, ¿y qué de los demás? ¿Qué de los demás? ¿Qué de los anteriores? ¿Y qué de los otros que vinieron después de ese? En el libro de citas, en la 4A, miren, también allí nos dice, en la página 33, párrafo 33 de la página 4A, Él dice, Él dijo, déjanos verte tomar el pan y alimentar los 5,000 y déjame verte convertir el agua en vino. Yo dije, estamos en nuestra infancia, estamos subiendo y tan pronto como los 500 y tan pronto como los quitemos y tan pronto como los quitemos a ustedes, montón de fanáticos formales fuera del camino. Vean, ahí ya está la separación. Lo que hemos venido hablando, montón de fanáticos formales fuera del camino, estaremos haciendo eso. Después entonces que se estaría llevando a cabo eso. 3 puntos. Si podemos quitarlos a ustedes, montón de incrédulos, lo bastante fuera del camino para tener a Dios moviéndose en medio de la multitud. Denme una iglesia. Ahí va esa escritura. Ustedes verían tales cosas tomar lugar. Estamos subiendo. Miren a los milagros de Jesús. Empezaron en la misma forma. Continuaron subiendo finalmente hacia la resurrección de los muertos. Y escribe abajo, resurrección y la carpa. Y encima escribe, los milagros en forma progresiva. Y todo va a desembocar en la resurrección. Miren cómo se mueve, dice allí en el libro de citas, en una porción del libro de citas. Miren cómo se mueve la resurrección. O sea, que todo va a culminar en la resurrección y la transformación de nosotros los que vivimos. Vamos a ver la página donde nos habla de la resurrección. Página 12, párrafo 96. Dice, muchas veces está escrito entre medio de las líneas. Cuando obtengamos nuestra carpa grande y la paremos en alguna parte, entonces tomaremos el tiempo para hablar de esas cosas que están entre medio de las líneas. Observe la resurrección y las cosas cómo se mueven allí. Nosotros vamos a estar mirando, observando a esos que van a resucitar. Observe cómo se mueve. Y encima escribe, en la carpa es igual la resurrección. O volver a ver nuevamente a nuestros seres queridos, que ya los extrañamos. Los que ya han partido un poco más y llevan más tiempo, pues más los extrañamos. Y los que ya han partido más cerquita, pues también, o sea, el tiempo donde es corto para volverlos a ver. Imagínense en el tiempo de Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, pero ya ninguno de ellos tienen personas vivas de familiares, pero nosotros sí tenemos personas que han partido, pero que volverán muy pronto.
Ahora sigue diciendo, Él estuvo de antemano en uno de ellos, otros estarán en todos. Bienaventurados los que han estado en todos, están en este y estarán en los demás. Esos son bienaventurados. Los que en todos pueden estar, pueden entonces hablar del pasado, cómo fue en el pasado. O sea, poder hablar de, tuvimos una actividad en la Florida tal día allí, y tuvimos tal mensaje, y tuvimos una gran porción de la palabra, y pasó esto, y saludé a fulano que hacía tiempo que no lo veía, y a un familiar que tampoco lo veía, logré ir y lo vi allí. O sea, podemos hablar de lo que pasó. Los que no, pues no saben qué pasó. Pueden hablar del presente, o sea, podemos hablar de hoy. Y luego también esperar el futuro y ver lo que acontecerá. Entonces tendrán un cuadro más amplio de todo, porque estarán en todos. Que Dios nos permita estar en todos. A todos y cada uno de ustedes aquí presentes y los que están en otras naciones. Que permita a Dios que permanezcan vivos para seguir viendo la tercera etapa en acción. Entonces, estarán viendo ¿qué? Esa tercera etapa, esa espada del rey. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 16, miren, nos dice abajo, cuando usted lee en el principio crió Dios, allí está Cristo, y desde allí hasta el amén, en Apocalipsis 22, 21, toda palabra da testimonio de Jesucristo. Entonces estos libros que han agregado, como el segundo libro de Daniel, el libro de los Macabeos, el Purgatorio de Ayes, y todas esas cosas no son mencionadas en las Escrituras. Eso no cuadra con lo demás. No hay lugar para el purgatorio en la Biblia. No hay lugar para la intercesión de los santos. No hay lugar para esas cosas. No hay lugar para las denominaciones. No hay lugar para los credos fuera de la Biblia. Entonces, cuando usted ve esas cosas, pues ve que ni están en el cuadro. Por eso es que la gente ha agregado esas cosas y se les ha hecho a perder el rompecabezas. No pueden hacer que cuadre el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero si todo está bien puesto, entonces tenemos el cuadro completo de la caída y de la regeneración. Encontramos todo en cuanto a la creación y el plan completo de Dios. Todo revelado cabalmente en Jesucristo. Amén. O sea, de Génesis a Apocalipsis. Y escribe tener el cuadro completo. Todo está en su lugar. Cada cosa y cada línea. No intento ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas. Por eso tenemos hoy cuadros que son verdaderamente horribles. Reclaman ser creyentes, pero en su cuadro tienen la vaca comiendo pasto encima del árbol. Y escribe vaca. O sea, tienen muchas interpretaciones de la palabra, un rompecabezas montado ahí, patas para arriba, que no se entiende, que uno dice, ¿en serio que están pensando en que esto se va a cumplir así, así? No, la verdad que ahí esos son los que arman ese rompecabezas con la vaca arriba, pobre vaca, comiendo allá arriba. Eso así no sirve. Dicen también, bueno, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En cierto sentido, pero no de esa manera, no de esta manera, no así. Así se echó a perder el cuadro. La Biblia dice que Él es el mismo. Y escribe allí, el rompecabezas. Ahora miren, aquí nos escribió, si todo está bien puesto, tenemos el cuadro completo. Si todo está, ¿qué? Bien puesto. O sea, aún en nuestras vidas, todo bien colocado, llenando esas condiciones, esos requisitos. Sigue diciendo, encontramos que la tercera etapa es la espada del rey. Y encontramos que los truenos es también la tercera etapa. Y encontramos que el ministerio desarrollado en el cuarto pequeño de madera, de aproximadamente 12 por 20, lo que ocurre allí,
todo lo que está ocurriendo allí, el ministerio que se desarrolla allí, es también la tercera etapa. O sea que la tercera etapa, vean, es también ese ministerio. Donde quiera que esté ese ministerio está la tercera etapa. Hoy en la Florida, Santiago, Chile, está la tercera etapa. Está siendo manifestada la tercera etapa. Ahora podemos ver entonces la espada del rey. ¿Dónde? En un cuartito pequeño de madera, operando, llenando las condiciones establecidas para recibir lo que Dios ha prometido. Y con amor le decimos a Dios y recibimos de Dios todo y toda esa palabra para llenar esas condiciones. Y le decimos: ayúdame, Señor, para llenar esas condiciones, porque yo deseo recibir las promesas. O sea, yo deseo recibir lo que tú, Señor, has prometido para este tiempo. Por lo tanto, sigamos llenando las condiciones establecidas para recibir lo que Dios nos ha prometido, que es darnos el cuerpo eterno y glorificado. Con gusto lleno las condiciones y de buena gana. De buena gana escucho, recibo. Le oían de buena gana. Hay una escritura que dice que le oían de buena gana en esa forma que él hablaba ahí en el tiempo de Jesús. O sea, recibían todo lo que él les hablaba de buena gana. Y la recibimos de tu parte, Señor, para llenar todas las condiciones y los requisitos para recibir tus promesas. Ha sido para mí una bendición y un privilegio grande poder estar acá con ustedes aquí en la Florida. Ya mañana estaremos allá en Valparaíso y luego en Concepción, y que Dios siga dándonos toda la palabra para que cada uno de nosotros podamos seguir llenando los requisitos. Y sabemos que solamente es Él el que nos puede enseñar. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Ven y enséñame. Ven y enséñame lo que tú quieres que yo sea. Ven y enséñame, Señor, y quita toda cosa contraria a tu palabra. Podemos cantar ese canto, no sé si acá el director lo puede entonar. Y así cantamos ese canto, nos ponemos en pie. Ven y enséñame. Ven y enséñame, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Y solo dímelo. Solo dime lo que tú quieres que yo sea. Y yo obedeceré. Porque somos obedientes a su palabra, a su programa. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí.
limitaciones, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí. Manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, vacíate en mí. Vacía de tu espíritu en mí. Manifiéstate en mí. Manifiéstate, Señor, y muéstrate en mí tu autoridad, tu poder, porque con la autoridad entonces Él se mueve la escena y obra su poder. Ahora miren en el libro de citas, en la página 30, párrafo 252, dice: Dios se vació a sí mismo en Cristo. Correcto. Cristo se vació a sí mismo en la iglesia. Así que ahora fíjense, en ese día tú sabrás que yo estoy en el Padre y tú estás en mí y yo en ti. En ese día usted lo sabrá, usted lo sabrá, porque es la cosa entera en un plan de redención, viniendo hacia algo que Dios quiere morar en y morar con, y comunicar con su gente, así como lo hizo en el principio. Ahora entonces, tan pronto como Él tome su iglesia en condiciones para hablar, ahí están las condiciones para hablar. Tome su iglesia a un lugar por el cual Él puede fluir y amar y persuadir y confraternizar. Entonces allí vendrá un Edén. Él tomará su iglesia a donde ella lo dejó. Será regresada al Edén otra vez, donde cayó. Allí es donde hizo su primer paso hacia su caída. Y allí es donde será llevada al comienzo con cada candidato preordenado de redención, trayendo los derechos a ese lugar otra vez. Y ahí escribe: restauración al Edén, y dibuja una piedra angular y escribe Adán, regresando de nuevo al Edén, a tener ese compañerismo con Dios cara a cara, como lo tenía Adán. Dios sigue llenando en mí las condiciones y que tú las veas siendo materializadas en mi vida, en todo mi ser, para que tú sin limitaciones obres por mí. O sea, piensa en usted como individuo, obra en mí tu autoridad, para que tú muestres el poder al mundo en este vaso que yo deseo que tú llenes completamente. Por lo tanto, ven y sígueme enseñando para llenar esas condiciones. Ven y enséñame. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y yo obedeceré. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti. Vacíate en mí, vacíate en mí. Limitaciones,
Manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones. Vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, y sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. ¿Cómo quieres que yo sea? Solo dime qué y yo obedeceré. Obedeciendo la voz de Dios en este tiempo final, llegaremos a la perfección, llenando así las condiciones para recibir las promesas para este tiempo final. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y continúen escuchando y recibiendo esas bendiciones, las cuales la estamos recibiendo por medio de los 7 truenos. Y así vamos llenando las condiciones, los requisitos para recibir esas promesas, llenando las condiciones establecidas para recibir lo que Dios ha prometido. Señor, muéstranos cuáles son, cuáles faltan, y lo haremos, porque somos un pueblo obediente que desea las bendiciones, las promesas. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, y dejamos ya con nosotros al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar así también nuestra parte en esta ocasión, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias, Miguel. También se me pasaba, le felicito por la adquisición del terreno acá, ¿verdad? Acá, que da hacia la carretera principal, pero me estuvieron diciendo que este de aquí atrás lo están también ofreciendo. Agárrenlo. Así que manos a la obra, porque todo esto podemos extenderlo hacia atrás. Yo creo que cabe doble el auditorio. Así que manos a la obra. Vamos a terminar de saldar este y vamos a comprar ese. Ahora nos queda una esquinita allí para tener todo el cuadro, pero vamos progresivamente. Vamos a comprar ese y traten de agarrar el gancho a ese para que nadie se nos meta ahí. Ya que está ahí al lado, pues podemos ampliar hacia allá y nos caben más personas en este lugar. Así que manos a la obra. Que Dios nos supla todo lo que necesitamos para la adquisición de ese terreno también. Yo comenzaré hoy poniendo mi parte. Así que ya yo voy a dar el pronto. Cuenten conmigo y contamos con todo el pueblo de Chile para que nos unamos y podamos comprar ese también y agrandar el salón. Y ustedes son rápidos. Miren allá en Talcahuano, en Concesión,
Ese auditorio lo hicieron en ampliación en 3 meses, el doble de lo que tienen allí. Así que aquí lo pueden hacer también. Así que manos a la obra. Que Dios les dé en abundancia todo lo que necesitan para la adquisición de estos terrenos y la ampliación del auditorio. Y eso es posible. Todo es posible para el que cree. Con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín. Dios te bendiga, Miguel, y Dios les bendiga a todos ustedes y a mí también. Dios les bendiga. Amén.